Buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto estar hoy aquí nuevamente en la 10ª sesión, que será una sesión un poco más corta, porque tenemos la clausura de la cátedra y tenemos también la inauguración de la exposición, a la que les agradezco a todos y todas los que están aquí, que nos acompañen, y espero que pues les guste ver la instalación que con mucho esmero hemos realizado para concluir esta cátedra. Y bueno, vale el anuncio que la exposición se queda montada hasta Semana Santa, así que ojalá tengan oportunidad de venir a verla los que no están hoy con nosotros. Y bueno, comenzamos muy rápidamente, y como tenemos poco tiempo, vamos a presentar 4 proyectos solamente esta vez, y con eso vamos a concluir la cátedra. El primero, que nos pareció muy importante, es precisamente el auditorio del Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, porque el próximo sábado será la visita al Centro Cultural Mexiquense Anáhuac a las 10:30 de la mañana. Y bueno, todos los arreglos aquí con Celia Facio, que se ha encargado, ya tenemos los accesos al estacionamiento y todas las facilidades para que nos puedan acompañar el próximo sábado. Entonces comenzamos con esta sesión con el Centro Cultural Mexiquense, que ahí ven que dice 2009-2019. La verdad es que el proyecto del Centro Cultural se inició en 2005, para 2000, no, antes inclusive. Yo creo que se inició en 2000 o 1995. Para 2005 el proyecto estaba aprobado por las autoridades de la universidad, pero entonces comenzó el largo proceso de reunión de fondos y por eso se inicia hasta 2009 y toma de 2009 a 2019, porque como todos ustedes saben, la recaudación de fondos posiblemente es uno de los temas pues complejos que enfrentan las universidades privadas y las no privadas cuando requieren apoyos. Entonces fue de largo alcance, pero comenzamos muy rápidamente. La Universidad de Anáhuac, todo el proyecto de la universidad es obra de Imanol Ordorica, y la voluntad de las autoridades de la universidad era no cambiar el proyecto de Imanol Ordorica, porque es un proyecto bonito, es un proyecto consistente, es un proyecto muy bien ejecutado. Entonces han seguido haciendo todos los edificios de acuerdo al proyecto de Imanol, pero en el teatro ya no podían seguir con esa tónica porque necesitaban un espacio cultural de otras características. Dicho esto, entonces nos llaman a nosotros para hacer el proyecto, pero con la condicionante que las fachadas exteriores deben respetar la morfología de la universidad proyectada por Imanol Ordorica. Entonces, el lugar donde está el teatro es esta es la glorieta principal del teatro, y este es un vacío, el único terreno vacío que estaba en el proyecto para hacer el teatro o el centro cultural. Con un terreno verdaderamente muy inclinado al lado de lo que es el centro de estudios, es un centro administrativo de toda la universidad, y aquí es la capilla de la universidad, la explanada, y bueno, estos son los diversos edificios en torno a la universidad. Entonces ahora pasamos a ver el sitio así es como se ve, ¿no? Así es como se veía, y ya veremos al ratito cómo se ve. Esta era la morfología del terreno, una pendiente bastante acelerada, lo cual inmediatamente nos invitó a hacer un teatro en los que baja uno al escenario, porque entonces toda esa altura nos da para la altura de la tramoya. Y aquí comenzamos con los primeros croquis. El concepto inicial y fundamental fue generar la sala en la parte central, que quedara aislada totalmente desde la zona de ductos y que quedara aislada y las circulaciones
que la rodearan, teniendo el escenario en la parte frontal, los escenarios laterales que funcionaran, y habíamos propuesto una zona posterior del escenario que, dadas las condiciones de la pendiente, no se pudieron realizar. Las imágenes que habíamos propuesto, se había propuesto un elemento de cristal, un elemento en esta forma, que donde ya estábamos respetando la morfología de los edificios de la universidad. Aquí nos molestaba un poco toda la cuestión de tramoya, contaba demasiado, que posteriormente la fuimos adaptando para que tuviese menor impacto visual en el edificio. Y aquí en planta exactamente lo que mencionó Pepe, está el teatro propiamente dicho al centro, todas las circulaciones periféricas que también nos daban un aislamiento acústico interesante, y en un inicio algunas terrazas que poco a poco se fueron modificando por la misma morfología del terreno, ¿no? El acceso al teatro se dio por aquí, por la glorieta, y estos pues eran elementos que iban descendiendo. Esta fue la planta final en donde que se terminó construyendo, en donde aparece la planta baja, en donde existen los diferentes accesos. Tenemos también una serie de elementos acústicos, que son los elementos azules, que eran unas nubes que van a aparecer posteriormente, en los cortes. Tenemos el escenario, los escenarios laterales y las escaleras que nos llevaban a unas salas de ensayo en las partes superiores, camerinos en las partes altas y en las partes bajas del terreno. Toda la zona de ductos venía en esta sección para poder aislar del exterior todos los ruidos que pudiésemos tener. Pensamos nosotros y hicimos un elemento muy transparente en todas las fachadas, porque se integra muy bien a la Ciudad de México. Desde el teatro se puede ver toda la ciudad y es sumamente agradable, especialmente en las noches, cuando hay más eventos de representación. Se integra a las vistas de la ciudad al teatro. La estructura era una estructura muy simple, era una estructura todo el teatro. Tuvimos algunos consultores, un apoyo de la universidad espléndida. La acústica nos la hizo Jaffe Holden de Nueva York, que son el mismo grupo que trabajó en la sala de Nezahualcóyotl. La isóptica la hicimos nosotros en el despacho, pero nos la revisaron ellos. Los interiores, la arquitectura de interiores participó el arquitecto Gerardo Urrazán, y la estructura la realizó Colinas de Bueno. Este es el perfil del terreno, en donde teníamos en la parte posterior originalmente un estacionamiento que se modificó y se tiene una escuela de artes en la parte inferior. Por el momento no hay un estacionamiento, se está utilizando el mismo estacionamiento de la universidad, considerando que las actividades del teatro son totalmente a diferentes horas del horario académico. Y para quienes visiten el sábado, pueden entrar y con su coche a la glorieta que está enfrente del teatro. Lo único que tienen que decir es que vienen a la cátedra de la UNAM, Zaragoza, y entonces ya con eso los van a dejar entrar. Sí, tenemos un vestíbulo de arquitectura, en donde tenemos los diferentes niveles que se diseñó el espacio interior. La tramoya, como se puede ver, ya no contaba ni impactaba tanto al edificio, sino se pudo bajar por la pendiente y las isópticas, teniendo en la planta baja, tenemos dentro un foso escénico y una mecánica teatral que nos ayudó y participó como consultor la empresa Chentrol, que es una empresa española que está trabajando en México, de muy alta calidad. Estas fueron algunas de las propuestas que hicimos de fachadas y se fueron modificando a través del tiempo. Esta viene siendo ya la fachada principal, las escaleras de escape, que son muy generosas para poder en un momento dado desalojar el auditorio. Y esta es la imagen de
la fachada del teatro como quedó y que dialoga hay un diálogo muy cercano con los edificios que estaban construidos en la universidad, que era parte de los objetivos. Entonces, la verdad es que sí hubo se cumplió con los deseos de las autoridades de la Universidad de Anáhuac de hacer un edificio que, aunque de un género totalmente diferente, tomaba en cuenta el proyecto original. En cuanto a materiales, propusimos nosotros una cerámica de 5 metros de largo por unos 50 de porcelanosa para poder generar esta imagen que actualmente en los demás edificios es de travertino, pero el mármol travertino se intemperiza muy fácilmente. Entonces este es un material que se está conservando estupendamente a través del tiempo. Y estos son los promocionales que se hicieron para la recaudación de fondos, obviamente. Entonces ya aparecía en ese momento el Centro Cultural, pensaban que se iba a llevar el Centro Cultural Itzhak Rabin, a la amistad de todos los pueblos, pero finalmente, ya saben, con toda esta dinámica universitaria fue cambiando. Aquí ya en construcción, la construcción que se inició en 2009 y que la primera etapa pues se realizó con bastante celeridad, y ahí ven todas las estructuras, el foso no es el foso de la orquesta, pero también donde estarían el bajo escenario, que también tiene todo el movimiento necesario para el bajo escenario. Sí, aquí es interesante que tenemos estas salidas. El aire acondicionado de todo el teatro se hizo por el piso para no tener que acondicionar todo el espacio del teatro, sino únicamente 2 metros, que es la altura que se requiere para darle confort al teatro. Entonces todas las inyecciones de aire están en el piso. Se vuelve un teatro mucho más sustentable, porque el volumen de aire que hay que enfriar pues es mucho más pequeño que si llegara de arriba y hay que enfriar todo, y por eso en muchos teatros sentimos que no llega el aire, porque está tan arriba que cuando llega abajo ya se calentó. Aquí fue exactamente a la inversa. Y también el ruido impacta demasiado porque hay que darle mucha velocidad al aire para poder llegar hasta la parte baja. Y aquí al contrario, tiene que ser baja la velocidad porque el aire llega directamente a los espectadores. Bueno, una imagen de cuando ya casi se terminó la obra y estaba el teatro en obra gris, que fue un momento crítico porque se terminó la obra gris, se cerró el teatro y durante 4 años no se pudo hacer nada porque no habían fondos, pero se quedó cerrado en la caja. Bueno, aquí ven el escenario y el bajo escenario con todos los movimientos para poderlo utilizar, y toda la parte alta de las tramoyas y los tiros, que no me acuerdo cuántos eran, pero como 54 tiros, que le dan mucha flexibilidad al teatro. Y tenemos tres parrillas. Bueno, esta es la parte baja del vestíbulo, que en un principio también se pensó que iba a ser un museo. Finalmente, como les dijo Pepe, no se hizo museo y no se hizo estacionamiento, sino toda la parte de abajo se hizo lo que la mayoría de los expertos le dijeron a la universidad, que tener un centro cultural sin tener una escuela de artes escénicas inclusive, de ballet, de música, pues no alimentaba al teatro. Entonces ahora tienen abajo la escuela de arte, que incluye pintura, que incluye ballet, que incluye danza y que incluye música. Una escuela bastante completa, que obviamente es la que alimenta con esta voluntad de tener muchos eventos al propio teatro. La estructura, como se veía, es una estructura mixta, acero y concreto. La fachada lateral de un lado, que ahí ven, no trajimos muchas vistas, pero las vistas desde los vestíbulos son vistas amplias. Vemos la Ciudad de México en la zona poniente, que esto es importante. La zona poniente de la Ciudad de México no tenía ningún espacio cultural. Sí tenía cines y centros comerciales, tiene muchos, pero un espacio de cultura
de esta dimensión, para 1.300 espectadores, no existía. Entonces ahora ya hay actividades que llegan al poniente de la ciudad. Por ejemplo, llegó el ballet de Elisa Carrillo y llegó ahora esto que les gusta mucho a los jóvenes, que se llama Candlelight, los espectáculos de Candlelight, a teatro lleno a tope. Sí, comienza ya a tener su público. Ya saben que la creación de públicos es lenta, pero va. Aquí, bueno, una de las visitas con Germán Campos, que estuvo en la inauguración, que realmente fue el que traía el tema y no lo soltaba, y gracias a que no lo soltó, el teatro pudo terminarse. Ya es la inauguración. Ahí ven el vestíbulo y bueno, la organización de la propia el teatro y la fachada como quedó enfrente de la fuente, con esa morfología que sigue precisamente la estructura formal de los edificios existentes. El teatro en el interior, el color distintivo de la náhuatl es el naranja, y al principio querían que todos los asientos fueran naranja. El naranja es un color muy bonito, sí, me gusta mucho, pero es muy, muy sucio. Entonces, asientos, pues no. Entonces la opción fue hacerlos gris claro, muchos más gris oscuro y algunos toques de naranja, para que no, esto es ya el día de la inauguración. Se conservan los pasos de las paredes. Sí. Hubo un cambio porque en el interior se invitó al arquitecto Roazán, hizo un cambio de nuestra propuesta original, pero se conservaron todos los pasos de gato aparentes y se generó un espacio, creo que muy agradable, y un espacio muy íntimo de representación. No se siente uno lejos, y aunque esté uno en la última fila, se siente un espacio muy amable, muy familiar. Y la acústica es una acústica de gran calidad, precisamente porque seguimos las normas de las salas de concierto tradicionales, que es lo que se llama la caja de zapatos. Parece que no, pero la caja, una caja larga, es lo que mejor refleja el sonido. Y fuimos a ver unos 10 teatros en el mundo, también vimos de los otros, de los que están en abanico. También se puede lograr buena acústica, pero nunca la acústica de lo que llaman los americanos de shoebox, que es muy, muy buena. Y esto, pues, el teatro sirve para todo, ¿no? El centro cultural para conciertos, pero también para graduaciones. Entonces ahí con esta terminamos con una foto de la graduación que habla de que es un centro cultural universitario. Bueno, vamos a ver rápidamente, porque no sé cómo andamos de tiempo, otros 2 o 3 edificios. Este es un proyecto que hicimos y que está en la exposición para Insurgentes 14, que es esquina con Reforma. Entonces, un edificio de gran visibilidad, 40 pisos de altura, ya saben, la parte baja comercios, la parte intermedia en ese momento era estacionamiento, porque en 2019, 2020, todavía el Distrito Federal pedía muchísimos estacionamientos. Luego cambió la norma y entonces pues hubo que modificar, y luego los pisos de arriba todos son de oficinas. Teníamos la complejidad de tener 3 casas sobre la calle de Dinamarca que había que respetar, que estaban catalogadas. Entonces las respetamos, y la idea fue generar una plaza abierta que circulara, que fuese una plaza urbana, tener un basamento y tener toda la torre de cristal. En cuanto a la imagen, la estructura nos apoyó el ingeniero Rodolfo Valles, un estupendísimo ingeniero. Y en cuanto a todo lo que venía siendo la piel de vidrio, Saint-Gobain nos está dando toda la asesoría para poder llevar. En este momento se encuentra
proceso de licencias y a la vez un poco yendo despacio, porque el área y el género de oficinas en este momento existe un problema, una sobreoferta en el Distrito Federal. Este viene siendo la planta en donde tenemos insurgentes. Debido a este pequeño pantupé que se tiene, se pudo obtener una licencia de 40 niveles. Porque aquí está Paseo de la Reforma, entonces de alguna manera reconoce a Paseo de la Reforma. Y de este lado la calle de Dinamarca. Y bueno, esa es la huella del edificio. Algunos conceptos, obviamente era una fibra, quienes querían desarrollar y quieren desarrollar este edificio. Entonces, algunos de los conceptos que nos indicaron, por ejemplo, ese de que tenía que estar en el segmento de oficinas. Ahora esto puede tener algún cambio, pero no ha habido una reunión reciente, unos croquis iniciales de la propuesta, un croquis inicial también de la estructura. ¿Quieres hablar tú de ello? Sí, esta viene siendo la planta baja, en donde comentábamos, teníamos toda la planta abierta hacia las calles para generar una plaza urbana, las casas que se conservaban en este punto, teníamos un gran cuerpo de agua en la parte de abajo que nos recibía en la planta baja, teníamos el vestíbulo, la zona de elevadores, y son 40 niveles, tenemos de sótanos 5 niveles de sótanos. La estructura era también mixta, estructura de acero en las columnas y losas de concreto con los acero. Todo lo rosa eran zonas comerciales, hicimos 3 niveles, integramos las casas como parte de la zona comercial para poder generar un recorrido interesante desde las calles de Dinamarca, desde Insurgentes y Reforma. La planta tipo era una planta muy sencilla, muy flexible, la zona de sanitarios, fundamentalmente cada planta iba cambiando porque la idea del edificio fue tener faceteada toda la fachada, que lo vamos a ver en las perspectivas. Es el corte, en donde tenemos la parte baja de basamento, tenemos un basamento con metal perforado y toda la zona de oficinas en la parte superior. El complejidad era por la geometría, pues costó mucho trabajo el desarrollo del estacionamiento, pero se cumplió con todos los requerimientos y la norma que solicita el mismo. Pues aquí lo interesante, aquí ven las 3 casitas que están sobre la la calle de Dinamarca, la plaza abierta en la parte baja, el basamento que originalmente era de estacionamiento, pero ya no, y la zona de oficinas. Sí. Las casas, lo que yo les quería decir es que tuvimos como asesor a Gabriel Mérico, que no sé si hoy nos acompaña, pero fue el asesor de Gabriel. Gracias por esa colaboración. Entonces fue interesante porque pues casi siempre estas casas lo que los propietarios quieren es tirarlas, pero yo creo que es un testimonio de lo que existió en esa colonia antes de este desarrollo en el siglo XX. Entonces las dejamos. Aquí la zona de metal perforado. Sí, es de metal perforado, y teníamos un piso que nos sirve de transición, que van a ser las amenidades las amenidades corporativas, restaurante privado, gimnasios, etcétera. Y el vidrio, pues, de Saint-Gobain, que les agradecemos, que hasta ya nos hicieron algunas muestras de cómo sería el vidrio, porque al ser un material tan protagónico hay que estudiarlo con mucho detenimiento. Aquí vemos es un corte explotado, únicamente vemos la zonificación, el estacionamiento, la zona de vestibulación, el basamento y la torre. Y ahí están las casas, que como ven, la gente piensa que le quita al proyecto, y es todo lo contrario, lo hace más interesante, porque juega con otro lenguaje
y tiene que dialogar con ese lenguaje y se vuelve, por lo tanto, ya más interesante. Y esta zona, lo que es una zona de restaurantes y de boutiques, es decir, una zona comercial que se mete al propio edificio. Esta imagen, este viene siendo la estructura en planta baja, que es una estructura de acero en forma de árbol para tratar de generar una diversidad de imágenes y un espacio interesante como un bosque que se va integrando desde las calles para hacer una plaza urbana. Bueno, muy rápido, un residencial que cuando salgan de la universidad, si van por patriotismo y Tintoretto, ahí está. No más, muy rápido, es vivienda media, son los retos de los terrenos pequeños donde hay que hacer una gran densidad. Entonces, en este terreno que está entre Tintoretto, en la esquina de Tintoretto y Patriotismo, y que le pasa el puente, esta bajada, el edificio quedó bien ubicado y los departamentos no sienten el que esté enfrente. Seguramente se oye el ruido, eso no podemos hacer nada, pero las vistas al interior lo hacen pues bastante vivible. Este es el edificio. Aquí ven que no pudimos evitar que saliera el pedazo de ballena, pero ahí ven la ubicación. Y entonces, de nuevo, la parte baja está diferenciada totalmente, es zona de estacionamiento. Y luego ya vienen los departamentos. Solo en el nivel de acceso, ahora lo veremos, si hay dos o tres departamentos que se encuentran a la derecha del estacionamiento, porque había que hacer el mayor número de departamentos posibles, y estos viven hacia el interior. En esta parte superior sí hicimos una terraza, que es una amenidad para todo el edificio. El que quiere salir a ver las vistas, el que quiere entonces salir a fumar, o ya no se puede, podía subir a ese último nivel. Bueno, este va siendo la planta baja, donde tenemos la entrada y salida de los estacionamientos, la entrada peatonal, tenemos dos estacionamientos en esta zona, y tenemos estos estacionamientos que son de 2 autos cada uno de ellos, son elevados, y tenemos estos departamentos en planta baja. Todo el basamento se cubrió de azulejo negro, de un material cerámico negro, para poder contrastar, y los departamentos, todos, un porcentaje elevado tiene terrazas para expansión. Estas son las plantas donde se entraba, son prototipos de 63 metros cuadrados, únicamente le dimos prioridad a la esquina, que eran viviendas que son viviendas de 2 niveles, de 115 metros cuadrados. Y tenemos una serie de terrazas para cada uno de los departamentos, son 2 recámaras con 2 baños en 63 metros cuadrados. Esta es la zona en donde aparece la zona común, la terraza superior, que nosotros la propusimos pergolada. Se cambió un poquito el sistema, pero finalmente dio la misma imagen. Y también están los planos en la exposición. Y vale la pena decir que estos proyectos como este se hacen para algún desarrollador, en este caso el desarrollador es Quiero Casa. Van a haber 2 proyectos de ellos en la exposición, este en Tintoretto y uno que presentamos la vez pasada en la calle de Tintoretto. Esta es la idea de la fachada, la concepción con diferentes ritmos, con diferentes alturas, y generamos terrazas en diferentes niveles para generar también, como es una fachada poniente, estos mismos elementos verticales, estos partículas nos daban una sustentabilidad en cuanto al asoleamiento que se tiene en las terrazas. Tenemos el estacionamiento de medio nivel, y tenemos un medio nivel en la parte baja, y tenemos únicamente 5 niveles de edificio con 51 departamentos, y es una densidad muy alta, es una densidad de 580 viviendas por estado.
Estas son las imágenes con sus diferentes terrazas. Desafortunadamente esta fachada no la pudimos tomar por la cercanía del paso al desnivel. Este es el edificio como quedó en realidad. Y bueno, terminamos con este que en 2020 ganamos junto con un desarrollador, Sagasti, ganamos el Premio Nacional de Vivienda con un proyecto interesante, muy acotado, pero en el que logramos hablar un idioma más humano dentro de la vivienda. Este es el desarrollo en Tizayuca, un desarrollo enorme de, ¿tú te acuerdas? 20,000 viviendas. El pedacito que nosotros intervenimos es este triangulito de 265 viviendas. Nos dijeron, a ver qué pueden hacer que se vea diferente de lo que hacemos. Entonces comenzamos a trabajar con ellos y sí logramos hacer algunas cosas que hacen la vivienda más amable, que hacen la vivienda un poco más diferenciada, y por eso yo creo que el premio. Ahí tienen, este es todo el desarrollo y nosotros solo intervenimos este pedacito, este triangulito, en el que la lotificación ya estaba señalada, y teníamos que seguir con esa lotificación. Aquí es un proyecto en donde tuvimos que respetar el plan de negocios del desarrollador. Era un condominio en lotes condominiales que eran ya establecida la dimensión, y teníamos nosotros que ver qué se hacía con esa limitación que teníamos. Bueno, aquí esto es lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Una repetición desde las casitas hasta algunos edificios que ya saben, los laterales siempre son ciegos, dejan espacios sin ver, y entonces este es el pedacito en el que nosotros podíamos intervenir, que en verdad son de esos retos de tejer fino y tratar de mejorar dentro de la notificación existente, porque no había posibilidad de cambiarla. Como ven, los lotes ya estaban determinados alrededor y estos en la parte central, pero nosotros logramos cambiar un poco, cambiar la morfología de los departamentos y lograr esto, una cosa mucho más dinámica, con color, con aperturas diferentes. No todos los departamentos son iguales, no todos los departamentos, sí hay 2 o 3 modelos, pero no todas las ventanas son iguales, y sobre todo las puertas o los pórticos de entrada a cada uno de los edificios de 3 pisos. Proponíamos que fueran, hay algunos que están en H y hay algunos que están en... Hay unos H, hay otros en C. Estos les llamábamos en C y estos son los H. Y también otro prototipo tiene en las esquinas. Y otro prototipo en las esquinas. Entonces comienza a tener cierta diversidad y colores que puedan identificar a los diversos accesos. Estos son los renders iniciales. Además, hicimos mucho énfasis en la peatonalización, que hubieran pasos peatonales y circulación peatonal pegada a las casas. Entre el coche estacionado y la casa hay una franja para circulación peatonal que nunca la dejan, y entonces pues no hay dónde caminar. Y aquí, pegado a las casas, ya hay una banda donde el peatón puede caminar, o el niño puede caminar sin problema, porque ahí no llegan los coches. Es otra de las imágenes de render que estábamos. Son 2 prototipos. Este es el de la esquina, en donde estamos generando la estancia comedor en un sentido horizontal, y este viene siendo el intermedio. El intermedio. Aquí viene pegado. Que viene la estancia comedor perpendicular. Son unidades de 53 metros cuadrados, en donde se tienen 2 recámaras y un solo baño. Y tenemos todos los vestíbulos, eran de dobles alturas para poder llegar. El esquema fueron a hacer triplex, no a hacer los de más altura,
era una de las condicionantes de los desarrolladores. Tenemos algunas de las técnicas sustentables, tenemos calentadores solares, de agua. Había algunos elementos que le daban cierta sustentabilidad a toda la vivienda. Y esto obviamente es lo que presentó la empresa para el concurso. Y esto es ya el resultado de cómo se ve. Como ven, sí respetaron las zonas de peatones, sí hay una dinámica diferente en los edificios. Sí respetaron, bueno, lo pusieron verde, pero es supuestamente la zona peatonal, ya saben. Después nosotros entregamos el proyecto y el desarrollador lo hace, pero sí fue un cambio en sus estructuras. Aquí ven otra vista, estas donde aparece el color, aquí ven que esta es una H y luego esta es una L. ¿No? Los pórticos de acceso al edificio son un poco diferentes. Pues bueno, ahí con amarillo. Los colores también ellos finalmente los eligieron, nosotros teníamos otra gama de color, pero el resultado es un resultado más amable. Las viviendas se vendieron rapidísimo porque costaban lo mismo que las otras, pero eran un poco mejores y más amables. Y bueno, esto ya no lo íbamos a presentar, nomás 2 imágenes. Hicimos estos espacios de convivencia durante la pandemia para el ITAM, para que los jóvenes tuvieran donde ir a dar una vuelta, donde hacer ejercicio, con muchas máquinas de deportes, y el espacio se ve así. Ya no les presentamos el proyecto porque ya no dio tiempo, pero lo interesante de este proyecto es que lo hicimos en pandemia. Las consultas para aprobación del proyecto fueron por Zoom y nosotros fuimos solo 2 veces a visita del terreno y íbamos una vez a cada 2 meses a ver cómo iba la obra. Es decir, algo verdaderamente que nunca imaginamos que se podía hacer, porque el proyecto completo y la aprobación todo fue en reuniones por Zoom. Pues con esto les agradecemos su paciencia, estas 10 sesiones de la cátedra, y bueno, los invitamos a Bueno, pues muchas gracias, arquitecta Sara Toppelson-Friedman, queridísima colega y admirada amiga. Gracias, arquitecto José Grimberg, arquitecto Pepe. Muy contentos después de estas 10 sesiones que digamos, empezaron el año pasado. Tuvimos el intervalo de las vacaciones navideñas y cerramos con estas 2 últimas presentaciones el miércoles pasado y hoy. Hoy con esta idea de hacer la sesión corta y tener, para poder inaugurar hacia las 7 de la tarde la exposición que está aquí abajo en la Galería María Luisa Deza Gómez Farías de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Para la facultad ha sido un privilegio tener aquí bueno, como ocupante de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal a Sara Toppelson, y desde luego en compañía de Pepe, pues ha sido un auténtico privilegio. Bueno, el día de hoy celebramos la 10ª sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2022, Arquitectura en la Diversidad, que nos ha permitido conocer de primera fuente la trayectoria y obra de la arquitecta Sara Toppelson-Friedman. Durante las sesiones pudimos seguir su trayectoria profesional en diversos ámbitos de la arquitectura, con destacadas contribuciones en las áreas de diseño, de conservación del patrimonio, de política gremial y de docencia. En la sesión 1, hace pues ya 3 meses casi, los años de formación, los retos de la docencia y primeros proyectos, se destacó su trayectoria como docente en reconocidas instituciones de nuestro país, empezando por aquí, por la escuela, en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, pero también en la Universidad de Anáhuac, la Universidad Autónoma Metropolitana, el ITAM, la Ibero,
donde impartió cursos de Historia de la Arquitectura, Arte y Cultura en el siglo XX, Taller Vertical Mario Pani, Máster en Vivienda y Sustentabilidad, así como un curso sobre los desafíos de la vivienda para el siglo XXI. Reiteramos también que la ocupación de esta cátedra significa una contribución en la formación de estudiantes y en la actualización de docentes y egresados de las carreras de nuestra facultad. En la sesión 2, la incursión en el proyecto arquitectónico 1980-2000, se presentaron proyectos de sus primeras casas como Fuente de Castro 13 y pudimos reconocer las constantes en su lenguaje arquitectónico. En la sesión 3, el ámbito gremial nacional e internacional, su primer acercamiento al ámbito gremial fue en 1978 con la celebración del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en México, en donde a partir de su participación detectó un área de interés y desarrollo a nivel nacional e internacional. Después participa en las actividades del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México con un programa de actividades culturales con conferencias y visitas de obra y asistencia a exposiciones. Más adelante su participación en la Federación de Colegios de Arquitectos implicó acudir a los diferentes eventos en el país, desarrollando relaciones con otros organismos vinculados a la arquitectura, como la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos de América Latina. En la sesión 4, los desafíos de la protección del patrimonio arquitectónico, INBA, DOCOMOMO, diversos proyectos, se pone de relieve su papel como directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, DACPAI del INBA, entre 2001 y 2003, y los retos para la protección del patrimonio del siglo XX, así como la creación de DOCOMOMO México, una organización a la que me precio de pertenecer. En la sesión 5, el servicio público a nivel nacional, CEDESOL, el espacio público, los programas de planeación urbana, la expansión de las ciudades de México. 3 proyectos. Se inicia con la presentación de los proyectos Condominio en Valle de las Palmas, Interlomas en el Estado de México, el Condominio Lomas de Vista Hermosa en Ciudad de México, la Clínica de Barrio Iste, proyecto piloto en 2010, y después algunas experiencias al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la CEDESOL entre 2007 y 2012, donde estuvo a cargo de la gestión de programas públicos en todo el territorio nacional. Y en DOCOMOMO México, además de su trabajo como directora de Desarrollo Urbano de Ixquilucan entre 2003 y 2004, y como subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. En la sesión 6, proyectos de vivienda y otros entre 1980 y 2000, se hizo referencia al artículo 73 de la Ley de Vivienda y a los lineamientos de CEDESOL en materia de vivienda, sobre todo en la articulación entre la vivienda y el entorno urbano. Desarrollos de viviendas con servicios accesibles, recorridos reales y promoción de la movilidad no motorizada. En la sesión 7, proyectos de vivienda, residencias y proyectos especiales, la arquitecta Topelson expresa que es importante tomar en cuenta a las mujeres construyendo mejor calidad de vida y urbanismo con perspectiva de género, y que hombres y mujeres perciben y viven el espacio urbano de forma distinta. Nos presentó el caso de estudio de Los Cabos, planes de desarrollo urbano, edificar más vivienda en zonas del centro de México, publicaciones en CEDESOL como el Estado de las Ciudades de México con ONU Habitat, y en el tema de residencias y proyectos especiales, la Casa Mazapil en Ciudad de México, el Abrazo en Valle Bravo en el Estado de México y la Casa de Francia 1 también en Ciudad de México. En la sesión 8, la vivienda, análisis del proyecto y el entorno, tipologías y soluciones urbanas, FOBISTE, se dedicó a la revisión de muchos proyectos de varios tipos realizados entre 2005 y 2018, pero en esencia una sesión centrada en la arquitectura y del programa del FOBISTE, Tu Casa en la Ciudad. En la sesión 9, la penúltima, la que tuvimos la semana pasada, los estudios del CIDOC, que tan importantes, el Centro de Investigación y Documentación de la Casa, luego su labor en el Urban Land Institute, el Foro Internacional de la Mujer. Se hizo referencia al origen de CIDOC y sus objetivos, centrados en la investigación, el análisis y la reflexión sobre la vivienda y la ciudad. Del 2000 al 2004, la arquitecta Topelson realizó varios seminarios y foros sobre temas relevantes de vivienda, y desde 2004 se publica anualmente El Estado Actual de la Vivienda en México, que es una compilación de toda la producción de vivienda, su problemática, el financiamiento, las oportunidades y políticas de vivienda en nuestro país. Sobre el Instituto del Suelo Urbano, ULI por sus siglas en inglés, la arquitecta Topelson nos refiere que se fundó en Estados Unidos y que el único capítulo de ULI que existe en América Latina es el de México,
integrado por desarrolladores que centran su visión en la práctica del desarrollo inmobiliario, además de compartir diferentes experiencias de este organismo en nuestro país. Nos refiere también que el Foro Internacional de Mujeres se creó en Nueva York en 1982, comenzó a crecer por capítulos y su propósito es estimular a líderes en cada una de las ciudades, en cada uno de los países, y en México significa el liderazgo de las mujeres profesionales, el intercambio de ideas frente a los retos. En esa misma sesión, en la pasada, la arquitecta Toppelson presentó varios proyectos realizados en el despacho Greenberg y más Toppelson, arquitectos, entre los que destacan el Plan Maestro del Bajío en Celaya, Guanajuato, en 2018, un proyecto ambicioso porque era la creación de una porción de ciudad, pero que consideraba la existencia del equipamiento en distancias de 1 y 2 kilómetros de distancia, así como el proyecto de Residencial Luisiana 2016, que integró 129 departamentos residenciales, y el Residencial Playas de Tijuana con 96 viviendas. Recordemos que su trabajo profesional ha realizado junto a su esposo y compañero de vida desde que se conocieron aquí en la Escuela Nacional de Arquitectura, el arquitecto José Greenberg, en la Oficina de Arquitectura Greenberg y Toppelson Arquitectos, fundada en 1973, y en donde a la fecha han desarrollado más de 200 proyectos con temas de diseño urbano, educación, cultura, industria, comercio, vivienda residencial y de interés social, y han obtenido reconocimientos por su destacada labor. Y la sesión 10, la que acabamos de tener hoy, súper reducida, pues estos proyectos recientes y de su actividad actual, un desarrollo de esta, digamos, esta sesión más corta para dar tiempo a la inauguración que vamos a tener en un momento y a la visita de la exposición que acompaña esta cátedra, que la haremos el próximo sábado, a la que están evidentemente cordialmente invitados. Bueno, nos congratula enormemente haber tenido la oportunidad de contar con la presencia de la arquitecta Sara Toppelson como ocupante de la cátedra extraordinaria Federico Mariscal 2022, Arquitectura y Vida en la Diversidad. Tuvimos una participación de 88 personas inscritas en modalidad presencial y a distancia, es una de las riquezas de esta oportunidad. Y bueno, reiterar la invitación de este sábado al Centro Cultural Mexiquense Anáhuac. Agradecerle a todos los presentes aquí, a todos los que nos siguen vía remota, y agradecerle particularmente a Pepe y a la queridísima Sara Toppelson, esta oportunidad que nos dio de conocer su trayectoria vital, profesional, gremial. Mil gracias, Sarita. Gracias. Bueno, gracias, Dino. Bueno, quiero hablar a nombre del programa de maestría y doctorado en arquitectura. Bueno, aclarar que por eso estoy aquí, porque esta cátedra se acunó justamente en el posgrado, y lo hizo, pues ya van a ser cuatro décadas, y lo hizo, la idea fue que justamente los arquitectos más destacados en el ámbito profesional requieran sus experiencias, sus proyectos, a ocupar lo que es una cátedra, que es el espacio académico. Esta cátedra es el espacio académico más importante de nuestra facultad, y yo creo que nuevamente se demostró, ¿no?, que hay mucho talento entre los egresados, entre los mexicanos y ahora de las mexicanas. Y yo quiero destacar de todo lo que pudimos ver en esta cátedra, el que haya sido la primera ocasión que una mujer la ocupa. Y la verdad, Sara, creo que pusiste muchas cosas en contexto. Las arquitectas y los arquitectos somos muchas cosas, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, y luego parece que hay esta idea de que los arquitectos lo sabemos todo, ¿no? Pero sí, porque de alguna manera así nos formaron, ¿no? Nos gusta creer que sabemos hacer todo, y a lo mejor sí se pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que ese ha sido una enseñanza en tu cátedra, ¿no? Que se puede ser una arquitecta en el despacho, una arquitecta en obra, se puede ser funcionaria pública, se puede ser gestora, se puede ser docente, se puede ser conferencista, investigadora, incluso tú rebasando las fronteras de nuestro país, ¿no?
Entonces yo creo que ahora ya le puedes poner también ya catedrática, ¿no? Después de haber ocupado esta cátedra. También quiero decir que hay que agradecerte a ti y al arquitecto Greenberg el enorme esfuerzo que hubo para hacer esta cátedra. Yo me acuerdo, entre las cosas que nos proyectaste, una foto muy bonita de ustedes dos teniendo planes en su despacho para ensamblar esta exposición, y eso deja ver que una trayectoria de tantos años exige mucho esfuerzo para ponerla en una exposición de 10 sesiones, y estoy segura que no es solo un trabajo intelectual, también ha de haber sido un esfuerzo emocional muy grande, ¿no? Y bueno, por último quiero decir que qué maravilla que tengas esta sociedad, ¿no? Ya siempre hay muchas arquitectas casadas con arquitectos o arquitectos con arquitectas, tenemos muchos colegas que sabemos que así es, y bueno, qué maravilloso, ¿no? Tener una sociedad de arquitectos que sea un equipo de vida. Entonces, pues también por eso muchas felicidades. Muchas gracias a los dos por su esfuerzo, su trabajo y habernos compartido tanto. Muchas gracias. Bien, y finalmente, desde la División de Educación Continua y Actualización Docente, que nos congratula mucho el haber podido ser partícipes también en esta cátedra extraordinaria como área de servicio, para poner todo lo que hacemos para que 3 públicos diferentes pudieran disfrutar de esta experiencia de vida a cargo de la arquitecta Sara Topelson, y que también me emociona decirlo, son las 10 semanas más emocionantes del año en la facultad siempre, y que mucho durante cátedra a cátedra siempre estamos con esa inquietud de quién viene el otro año y ahora quién sigue, ¿no? Y hay un poco esa expectativa que el día que se revela en el Consejo Técnico quién ocupará la cátedra extraordinaria Federico Mariscal siempre es muy emocionante, y bueno, nos deja esta expectativa de qué vamos a escuchar, y nunca nos ha defraudado, siempre han sido experiencias muy interesantes, y que ahora en esta cátedra extraordinaria Arquitectura y Vida en la Diversidad, a cargo de la arquitecta Sara Topelson, pues no faltó nada. La División de Educación Continua ha organizado esto, y quiero agradecer a Ana, a Lili, a Nelly, a Dani, a Carlos, que estuvieron detrás de todo esto para que estas 10 semanas pudieran ser posibles. A 3 públicos: el primero, nuestros estudiantes, que se vieron beneficiados de esta experiencia y que esto les validará para una asignatura selectiva, créditos para fortalecer su carrera, desde la parte administrativa y por supuesto desde la parte educativa. A nuestros profesores, que les vale como un curso de actualización docente, entonces también se ven enriquecidos, y al público en general que quiso participar, y que eso también nos congratula porque nuestra universidad, dentro de sus 3 funciones sustantivas, está el poder llevar la extensión y la difusión de la cultura y el conocimiento a la mayor cantidad de gente posible, y esta cátedra lo ejemplifica muy bien. Entonces quiero agradecer a todos los que participaron, a todos los que nos ayudaron, los que nos siguen en la transmisión a distancia, que también es otra de las grandes innovaciones, además de esta fuerte carga con perspectiva de género que ya se habló, y por supuesto a la arquitecta Sara Topelson, al arquitecto José Greenberg por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer un reconocimiento muy especial a Celia Pacio, querida Celia Pacio, que se ha encargado durante, ¿cuántos años ya, Celia? De la organización de las cátedras, 22 años organizando las cátedras extraordinarias. Agradecer a la División de Educación Continua y Actualización Docente, aquí está su titular, Armando Carranco, que bueno, organiza toda la parte logística. Se entregarán los reconocimientos a quienes estuvieron inscritos e inscritas, y ahora pues para cerrar este evento, antes de bajar a la inauguración en la Galería María Luisa Deza, y creo que quería tomar la palabra Sarita, porque vamos a proceder a entregarle la medalla de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal y
el diploma. Entonces, bueno, lo estaremos ahí. Bueno, el diploma dice: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, otorga el presente diploma a arquitecta Sara Torkelson Friedman por haber impartido la cátedra extraordinaria Federico E. Mariscal 2022, Arquitectura y Vida en la Diversidad, celebrada del 12 de octubre de 2022 al 18 de enero de 2023 con una duración de 20 horas. Por mi raza hablaré de espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 18 de enero de 2023, firmada por un servidor, el arquitecto Juan Ignacio del Cueto, director de la Facultad de Arquitectura, y particularmente por el doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.